Bueno, buenas noches compañeras, buenas noches compañeros. Aquí estoy tratando de llevar adelante. Hace unos días resolvimos con Carlitos poder hacer unos cortos, de acuerdo a que había algunos compañeros que solicitaban la posibilidad de que los programas fueran un poco más cortos. En realidad les hemos explicado a los compañeros que es muy difícil resumir en corto tiempo los programas desde la forma en que nosotros los queremos caracterizar el análisis. Entonces, en un esfuerzo más de esta quijotada que ideamos con Carlitos, estamos haciendo estos programas cortos, que en realidad es tal vez una introducción al programa siguiente en el cual nos podamos explayar. Es la primera vez que me toca estar solo con ustedes, es mucho más fácil el programa de A2, pero vamos a ver cómo sale. El programa de hoy, en realidad lo que pretendemos es contarles algo de lo que pasó en el Congreso del PIT-CNT el fin de semana pasado. Pero antes de empezar con eso, queremos mandarle un saludo y un abrazo fraterno y solidario a Rosalba Hunter y al compañero que todavía no he podido anotar el nombre de la lista 17 que fueron sancionados en sus derechos por 4 años. Mañana vamos a hablar de este hecho, pero vaya un abrazo desde Convocatoria para ustedes. Compañeros y compañeras, el Congreso, ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, era un Congreso muy regimentado. ¿Y por qué decimos regimentado? El Congreso del PIT-CNT se debe realizar cada 2 años. Hace mucho tiempo que el Congreso no se realiza cada 2 años, ya estábamos en 3 años y pico de este Congreso, el cual podríamos decir que en una parte tuvo que ver la pandemia del coronavirus, pero antes de la pandemia del coronavirus ya era tiempo, plazo estatutario, tiempo de llevar adelante el Congreso. Entonces, ¿por qué decimos regimentado? Un Congreso en el cual a la plenaria se le dio 1 hora de tiempo para las intervenciones y a 8 minutos por compañero en una plenaria que estamos hablando de más o menos 1000 delegados, se le dio 1 hora de plazo a la discusión de la plenaria. Para que ustedes tengan una idea, cuando se abrió las 2 plenarias, a los 3 minutos estaba cerrada la lista de oradores porque ya se habían anotado la cantidad suficiente de compañeros para cubrir esa hora. Eso es un Congreso regimentado. Un Congreso que se hace en 2 días, cuando en realidad el Congreso tendría que llevar
mucho más tiempo de discusión de todos los temas que realmente son muchos y muy importantes, pero la cuestión es no discutir mucho, que no haya, que no se saque hacia las plenarias las distintas dificultades o las distintas visiones que tienen cada compañero. Hablé con muchos compañeros, y esto es un llamado de atención. Hablé con muchos compañeros que ni tan siquiera habían leído los documentos. Es algo que consideramos que es una falta de responsabilidad muy grande de los compañeros, porque ir con una delegatura a un congreso y no haber leído los documentos realmente es grave. Pero más grave todavía es, mucho más grave es todavía, que los sindicatos no se hayan preocupado de que esos compañeros delegados hayan tenido una discusión precongresal. Eso es mucho más grave, porque podemos entender que pueda ser difícil que algún compañero delegado tenga dificultad para delimitar o para interpretar los documentos, que a su vez los documentos eran 3 documentos, y los 3 documentos, si uno los leía y no estaba muy por adentro de cuál era la discusión en definitiva, se podía llegar a confundir. Para aquellos compañeros muy militantes, muy por adentro de la orgánica, podían definir muy bien qué quería decir cada documento. Pero para quienes no tienen la posibilidad de tener este tipo de discusiones más asiduamente, podía ser difícil de discernir qué diferencia había entre algunos u otros documentos. Porque podían haber diferencias que en el papel podían parecer de poca monta, pero eran diferencias profundas que ya estaban instaladas adentro del movimiento sindical. Compañeros, se habló mucho en ese congreso de la lucha de clases. O sea, una lucha de clases que hace muchísima cantidad de años que no se ve en el movimiento sindical, que nos han llevado a una conciliación de clase. Durante años nos han llevado a una conciliación de clase. Ahora hablamos de lucha de clases porque el gobierno que está hoy, un gobierno diferente al de los otros 3 periodos, vino con el hacha. El otro también nos dio un montón de mazazos, ¿no? El otro también nos dio un montón de mazazos. Se habló de reformas constitucionales, ya lo hemos hablado acá en convocatoria. Que para que los derechos que se ganan, porque los 15 años del Frente Amplio no fueron las cosas que logramos rescatar, fue a través de la lucha, no nos dieron nada, luchamos para eso. Pero al no dejarlo eso asentado en una reforma constitucional que pasara a ser peso de ley en la Constitución, vino este gobierno, borró todo y no está dejando nada, está haciendo y destrozando todo lo que se pudo ganar en aquel entonces. Entonces, la lucha de clases estuvo guardada en el cajón durante todos estos años. Ahora nos invitan a salir adelante, a ir a una lucha de clase. ¿Tá? Pero habría que leer los documentos para ver que por un lado nos invitan a una lucha de clases
y sin embargo está expresado en los documentos muchas cosas que se contradicen con la cuestión de la lucha de clase, porque es dentro de lo posible. Dentro de lo posible vamos a llevar adelante la lucha de clase. Otra cosa que quedó evidente fue el gran apuro que había por llegar a las votaciones de cada una de las comisiones que vinieron a la plenaria. La cuestión era sacar lo más rápido posible esas cosas. Se habló mucho del interior. Se hizo mucha referencia a los plenarios del interior, a los militantes sindicales del interior. La verdad, compañeros, es que para militar en el interior es bastante difícil por la cuestión de las herramientas que tenemos para poder luchar acá en el interior. Para llevar adelante la militancia sindical en el interior no es fácil. Está todo muy centralizado, pero eso no se discutió. La centralización no se discutió. Simplemente se hizo referencia a la gran lucha que se llevaba adelante en el interior, pero sin ir a fondo en discutir cuáles son las cosas. Se habló de la cuestión del Cuesta Duarte. Hemos discutido en los plenarios del interior la cuestión de cambiar en algo la orientación de los cursos del Cuesta Duarte. De acá, de Rivera, hemos pedido específicamente que los cursos del Cuesta Duarte estuviera implantada la ideologización de la cosa, no la partidización, sino que podamos hablar de ideología, de clase, a través de los cursos. Veremos qué es lo que sucede de aquí en adelante, porque tenemos que darle seguimiento a esas resoluciones que se dieron en el momento. Uno de los temas importantes que se tocó tuvo que ver con la votación, con la pertenencia o no al PICNT del aparato represivo. Una discusión en la que quedó bastante evidente la posición de algunos compañeros y de los otros. O sea, un tercio de los compañeros estaban de acuerdo con que quienes representan al aparato represivo dentro del PICNT no deberían de estar. Los otros 2/3 estaban de acuerdo que permanecieran adentro del PICNT. Eso se laudó a través de una votación, o sea que van a seguir adentro del PICNT. Y solo estuvieron presentes quienes representan al aparato represivo en las plenarias. No fueron a las comisiones. Las 50 sillas estuvieron vacías en la discusión, en la discusión de las comisiones para el Congreso. Solo fueron a la plenaria. Después vamos a hablar más de eso. Se habló mucho de la diferencia entre este gobierno y los otros, o sea, la cuestión de considerar un aliado en el cual el PICNT se podría respaldar, que es el Frente Amplio, y la diferencia que había con este gobierno. Pero no fuimos a fondo en la discusión de por qué se considera un aliado de los trabajadores al Frente Amplio. ¿Dónde está la visión de que puede ser un aliado el Frente Amplio? También es un tema que vamos a conversar más adelante. Otro tema fue la previsión social. A través de una moción que hace el Sindicato de Artes Gráficas, Artes Gráficas no,
los representantes del BPS de parte de los trabajadores. El Sindicato de Artes Gráficas fue el que presentó la moción de que quedaran afuera la policía afuera del PIT-CNT. Muy buena la oratoria del compañero del SAG. Y con respecto a la previsión social, se votó algo que tiene que ver con un acuerdo, de alguna manera, con la cuestión de qué hacer de aquí para adelante con la batalla que se viene con la previsión social. Fue muy rápida la votación, compañeros y compañeras, muy rápida. Y se vuelve a votar en un congreso el no a las AFAP. Pero en ningún momento se discutió, compañero, por qué hace 2 congresos atrás se iba a dar una batalla, 2 o 3 congresos atrás, se iba a dar una batalla contra las AFAP y no se hizo nada. Es más, desde las resoluciones que salieron de la mesa representativa, la cuestión era desestimular a las otras AFAP para que solo quedase la AFAP del Banco República. Era desestimular, no era el no a las AFAP, cuando en realidad tiene que ser no a las AFAP, pero eso no se discutió. Se volvió a decir adentro de ese documento el no a las AFAP sin haber discutido por qué no se hizo absolutamente nada en contra de las AFAP con una resolución del Congreso. Que dicho sea de paso, es un congreso que uno de los nombres era Eduardo Platero. Y Eduardo Platero, ya lo dijimos acá también, en algún momento de la historia dijo que hay cosas que se votan en los congresos del PIT-CNT que todo el mundo sabe que no se va a aplicar. Eso lo dijo Eduardo Platero, alguien a quien llevaba el nombre de este congreso. Hay muchas cosas para que podamos charlar en los siguientes programas. La cuestión era mencionarles un poco qué era lo que había pasado en este congreso, y para que no digan que somos capaz que muy negativos. Compañeros y compañeras, hay algo muy interesante que sucedió en el Congreso, que también lo hemos mencionado acá. Apareció una rica juventud con unas ganas enormes de luchar. Hubieron intervenciones que después lo discutiremos con Carlitos. En realidad desde el Congreso hasta ahora me he visto 10 minutos con Carlitos. Ojalá no, vamos a discutirlo con Carlitos, pero hay 2 o 3 o 4 intervenciones de jóvenes que son un lujo. Hay juventud, hay ganas de luchar. El hecho de que algo que tienen a favor los jóvenes, y es que tienen la posibilidad de desprenderse o de no tener prejuicios. Pueden decirlo de la forma, para quienes no lo entiendan, pueden parecer una forma agresiva. No es una forma agresiva, es una forma clara, así lo entienden ellos, así lo ven ellos, por eso se expresan de esa manera. Porque también tenemos que comprender que esa forma de expresarse que tienen los compañeros es la forma, no es una forma agresiva. Es más, deberíamos de ver si quienes tenemos muchos años y capaz que tenemos algún prejuicio de cómo nos expresamos o todo lo demás, o sea, utilizamos un léxico tal vez más extenso
que el que usan ellos, si no somos nosotros agresivos con los jóvenes. Hay material muy rico, joven, que está en las filas de los trabajadores y que tienen la conciencia de clase muy bien, muy clara. Nos quedamos por acá porque en realidad era informarles esto y de paso un poco llenarlos de interrogantes de cuáles van a ser los desarrollos que vamos a hacer de estos temas. Que en realidad va a ser supongo yo, no lo hemos hablado con Carlitos, pero esto digo, de a poco vamos a ir sacando adelante esto, que la intención de convocatoria es que nada quede encerrado entre cuatro paredes. Por eso es que intentamos sacar para afuera todo lo que se discute, siempre con una visión como la que tenemos de un análisis profundo de cada uno de los temas. Así que los invitamos a todos ustedes para mañana, un programa normal, más extenso que donde podamos ir más a fondo en alguno de estos temas y de estos puntos que se tomaron. Y como último, se volvió a resolver presidencia, vicepresidencia y secretaría. A los plenarios del interior nunca nos han dejado votar, porque no está en el estatuto. Pero se han hecho un montón de excepciones en otros congresos, como por ejemplo, y como el congreso anterior, que son excepciones al estatuto. O sea, hay excepciones que siempre y cuando tengan mayorías, se pueden hacer, sin tener en cuenta después a las minorías en la discusión. Entonces, hay muchas cosas para hablar sobre cómo resultan estas discusiones. Y ojo al gol, siempre van a haber mayorías y minorías. La cuestión es cómo hacemos que lo que diga la mayoría y lo que diga la minoría salga de adentro de las paredes del glorioso Palacio Peñarol. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Vamos a estar con Carlitos. Trataremos de profundizar más en cada uno de estos puntos, o por lo menos tomaremos uno y después veremos cómo vamos adelante con los otros. Hasta mañana.